Ya, entonces. Bueno, comenzamos, ¿cierto? El estudio que tenemos, ¿cierto? Cada día sábado, em, nuestro estudio acerca del libro El Misterio de la Profecía, que es el que tengo acá, ¿cierto? Ustedes también lo tienen ahí. Entonces, déjenme, ahí está. Misterio de Profecía. Entonces, ya. Vamos, ¿cierto? A estudiar este libro, ¿cierto? Yo lo tengo acá, ustedes también lo tienen ahí. Y el título del capítulo del día de hoy es el siguiente: Hombres que se creen Dios. Interesante. Saben que de entre las diferentes culturas paganas que hay, siempre han habido la tendencia, ¿cierto? Y el forcejeo de adorar hombres. Por ejemplo, ya los egipcios, en el tiempo del pueblo de Israel, ya ellos se adoraban a sí mismos. Por eso los faraones ostentaban de gran riqueza. Ellos pedían, fueron uno de los primeros pueblos que empezaron a pedir impuestos a, a sus servidores, y ellos tenían esclavos y a la gente también era literalmente esclavos de ellos, o sea, servían para sus caprichos. Entonces, cuando ellos querían construir cierta torre, cuando ellos querían hacer cierta cosa, los esclavos, las personas de su pueblo, servían, ¿cierto?, para poder construir las pirámides, para poder excavar ciertos minerales y así traer oro, piedras, todo eso. Y desde entonces a los faraones siempre se le veía como una reencarnación de los dioses, que eran como los únicos que se podían comunicar con los dioses y también podían dar favor al pueblo, que ellos tenían, ¿cierto?, las puertas, ¿cierto?, de la muerte a su disposición. Por lo tanto, podrían enviar a quien quisieran o también cerrarle, ¿cierto?, las puertas del paraíso que ellos tenían a quienes quisieran. Por lo tanto, infundían gran miedo, gran temor. En el tiempo, cierto, bíblico, también más adelante, en el Nuevo Testamento, también apareció lo que se conoce como la adoración imperial, que, por ejemplo, Dominicio, ¿cierto? Fue uno de los primeros emperadores que empezó a utilizar esto, que es imponer la adoración del emperador a todo el pueblo romano. O sea que ya obviamente los romanos tenían sus dioses, que eran los planetas, ¿cierto? Marte, Júpiter, y al sol lo adoraban, obviamente, pero se agregó un nuevo dios dentro de su liturgia, dentro de su religión, que era el emperador. Y ellos tenían, ¿cierto?, que adorar al emperador como Dominiciano, que está acá, ¿cierto? Aquí aparece. Ustedes lo ven, ¿cierto? Y en cualquier libro de historia va a aparecer, ¿cierto?, esa historia de la adoración imperial. Ya que él fue uno de los primeros que empezó a impartir esto. Y se le veía ahora a los emperadores, ¿cierto?, como inmortales, invencibles, como sabios en todo, y tenían poder absoluto. Esto fue algo, obviamente, que no solamente partió con ellos, sino también con Satanás. Satanás siempre ha querido ser adorado, y ese fue uno de los problemas que ocurrió en el cielo. La envidia, porque veía que Jesús era adorado, que Él estaba sobre él, y Él le provocó esa envidia. Entonces, Él quería ser adorado, y es su constante lucha el ser adorado por los diferentes Ya seres. entré, ya entré. Sí, muchas gracias. Si pueden apagar sus micrófonos. Entonces, como se continúa diciendo, se me fue la idea. Lucifer, que era Satanás obviamente en el cielo, él había visto cómo se le rendía honra y gloria, ¿cierto?, al Hijo, ¿cierto?, la tercera persona de la Trinidad, y por eso él empezó a sentir envidia. Y él empezó a decir, ¿por qué yo no puedo ser adorado también? Y empezó a proclamar esto entre los demás ángeles. Y esa fue la rebelión del cielo, fue un tema de adoración, porque él también quería ser adorado. Y es por eso que hoy día lo que él busca a través de diferentes agentes, herramientas, personas, es que se le adore. Y hay diferentes rituales, ¿cierto? O sectas que han surgido últimamente que en sí tiene como fin adorar a Satanás. Se puede adorar, por ejemplo, al sol, se puede adorar, ¿cierto?, a los animales, a las personas, pero en el sí, todo lo que está detrás de eso es quitarle la adoración a Dios y dársela, ¿cierto?, a Satanás. Y hay diferentes tipos de adoración que hoy día tiene la gente: adorar, por ejemplo, las películas, los famosos, las personas, adorar el conocimiento. Hay muchas cosas, ¿cierto?, que la gente hoy día adora, en vez de adorar a Dios, porque nosotros nacimos con esa necesidad, nacemos con esa capacidad de adorar algo.
Y es por eso que nosotros tenemos el impulso, por ejemplo, de cantar, eso de admirar algo, ¿cierto? De postrarnos delante de algo, es un impulso natural. Y Satanás se aprovecha de eso, haciendo de que en vez de adorar a Dios, empecemos a adorar otras cosas, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay unos tipos, bueno, Jesús obviamente lo había previsto, ¿cierto? Él mismo, ¿cierto? Dice acá en Mateo 24, antes de que él se fuera, ¿cierto? En sus sermones escatológicos, aparece en Mateo 24, dice lo siguiente: vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Miren qué interesante, qué tremendo. Jesús mismo, él ya había profetizado, él había dicho a sus discípulos que iban a venir falsos cristos, falsos profetas, que incluso iban a hacer señales, que incluso iban a hacer prodigios, cosas extraordinarias, y que engañarían a todo el mundo, incluso si fuese posible a los escogidos. Ahora, ¿cómo eso? Que si fuese posible aún a los escogidos. Nosotros obviamente pensamos y creemos de que Dios no nos predestina, sino que nosotros tenemos libre albedrío. Ya nosotros tenemos la libre elección de escoger lo que queramos. Pero el Señor nos ha escogido a nosotros que estamos acá, y a quienes están viendo esto, nos ha escogido para ser salvos. ¿Ya? Eso es importante. Hemos sido escogidos por el Señor. Ahora, diferente es que nosotros escojamos y querramos recibir lo que el Señor ha escogido para nosotros, ¿sí? Él quiere que nosotros vivamos en la tierra nueva, que podamos vivir, ¿cierto?, en un mundo nuevo, en un mundo de felicidad, gozarnos, ¿cierto?, de la salvación que nos entrega recibir a Cristo, pero si nosotros no queremos, no puede hacer nada. Pero nosotros hemos sido escogidos para aceptar al Señor, para ser salvos. Y es por eso que estamos acá, por eso estamos estudiando la Biblia. Eh, y obviamente a quienes Dios escoge, tienen, por así decirlo, ciertos privilegios, ciertos cuidados especiales. Así como Dios cuidó, cierto, de los profetas a los cuales ha escogido, de sus siervos, a los discípulos, a los apóstoles, de la misma manera nos ha escogido a nosotros para que podamos conocerlo, podamos aprender de él y así podamos, obviamente, eh, podamos conocerlo de nuestra manera. ¿Ya? Entonces, obviamente, muchas personas serán engañadas por estos falsos profetas, por estos falsos cristos, que incluso harán señales, porque obviamente no conocen al Señor, pero nosotros que ya conocemos al Señor, que conocemos esto y que estudiamos esto, difícil será que seamos engañados, porque ya lo conocemos. Incluso podríamos caer en la tentación. Pero todas aquellas otras personas que no conocen de Dios, que realmente no viven una vida recta, que realmente no estudian su palabra, ellos serán engañados de forma inmediata. Porque puede venir cualquier persona diciéndole, yo soy Jesús, mira, te puedo hacer un milagro. Y ellos quedarán anonadados con eso. Sí, pero nosotros que sabemos que esto va a ocurrir, no seremos engañados. Pero la otra persona sí, por lo tanto tenemos que, es nuestro deber como cristianos, enseñarle a las otras personas. ¿Sí? Acá hay algunos falsos profetas actuales incluso, que les quiero mostrar. Dentro de la década del 70, de los años 70, o sea, no hace mucho, empezó una gran ola de adoración, adoración, ¿cierto?, a la marihuana, adoración a los cantantes de rock, y empezaron a aparecer diferentes profetas o supuestos cristos, y que muchas personas empezaron a hablar. Estas personas ya las hemos estudiado, pero acá les traigo ¿no? sus historias. Por ejemplo, está cierto Jim Jones, que es conocido, él era un pastor protestante evangélico, y él obviamente se le acusó en un juicio porque él, ¿qué es lo que hizo? Tomó a sus seguidores y se les llevó a cierto, a la jungla de Guyana. Y él tenía el control absoluto sobre su membresía, sobre su propia iglesia. Él controlaba el dinero de ellos, ¿cierto? Sus relaciones, todo, todo, absolutamente todo, sus familias. Es la persona que está acá, la persona que está aquí en la foto de blanco y negro, la que está, ¿cierto? Con este corbatín, con lentes, ¿ya? Entonces, eh, él llevó una locura, ¿cierto? Frenética y la gente lo seguía a donde fuera que él fuera, a todos lados. Por eso se fue, ¿cierto?, a la isla Guyana y allá él hizo que sus seguidores consumieran cianuro líquido. Sí, nosotros sabemos que el cianuro, ¿cierto?, es veneno, ¿ya? Y él mismo les dijo a las personas que ellos iban a beber cianuro, que iban a morir,
Pero él decía, pero yo tengo el poder, ¿cierto?, que me ha conferido Dios de poder resucitarlos. Ah, entonces toda la gente, ¿cierto? Imagínense, creyendo en él, bebieron cianuro y se mataron, se suicidaron todas ellas. Y obviamente este hombre no tenía ningún poder ni nada, pero después de que todos ellos murieron, se quedó con sus cosas, ¿cierto? Con su dinero, todo, y salió de ahí. Y después se descubrió, ¿cierto?, todos estos cadáveres y por eso se le hizo este juicio a esta persona. Sí, tremendo. Él decía, ¿cierto?, en sus propios sermones, acá hay una cita de él, dice, hay mucho de Dios en mí. Cuando me miras, tú no me ves a mí, sino que estás viendo al mismo Dios. O sea, él mismo se consideraba como Dios, imagínense. Qué tremendo. Sus seguidores, ¿cierto? Todo lo que él decía lo aceptaban como palabra de Dios, así, literal. O sea, su palabra, sus dichos eran palabra de Dios. Qué tremendo. Después apareció cierto otro personaje que es acá, ¿cierto? David Koresh, que tenía cierto un grupo llamado los Davidianos de Waco, en Texas. Y esto es un complejo, se reconoce como un complejo psiquiátrico, el complejo de Koresh, ¿sí? Que es el creerse el Mesías. Así se le conoce a este síndrome, porque él se creía el Mesías y él creía que era el Cordero de Dios encarnado y que él era el Mesías en este tiempo. Y allí tenía cierto su pelo largo, barba, entonces mucha gente igual creía que era Jesús realmente, que era el Mesías moderno. Y él mismo, cierto, estaba ahí en ese nivel, o sea, estaba al mismo nivel que Jesús, era el propio Mesías, decía él. Qué tremendo. Y también, cierto, acá hay otro personaje, este que está acá, ustedes lo pueden ver, que fue Marshall Applewhite, ¿sí? Y es muy conocido, ¿cierto? Su historia es terrible, en las noticias salió hace tiempo atrás, que es lo que hizo, ¿cierto? En su rancho de Santa Fe, Carolina, que él creía, ¿cierto? Y él decía que estaba en un nivel evolutivo más elevado que la humanidad, o sea, él estaba sobre la humanidad, que él había evolucionado, ¿ya? Y él ahora tenía las propias cualidades de Dios. Y él también convenció a todo el grupo de sus séquitos, de sus seguidores, que se suicidaran, ¿sí? Y se le conoce como una gran matanza en un incendio, ¿sí? Él dijo que podía hacerlos estar en el fuego y sin que se quemasen, así como pasó con los amigos de Daniel en Babilonia. Él les había dicho que él podía hacer lo mismo, que él podía, cierto, librarlos del fuego y que ellos, aunque estuviesen en el fuego, no se iban a quemar. Y lamentablemente todas estas personas murieron quemadas, calcinadas. Qué tremendo, ¿eh? Y él mismo decía que tenía poderes, cualidades de Dios, que era omnisapiente, todo lo sabía, era todopoderoso, etcétera. Pero al final no era nada así y lo mandaron a un psiquiatra. Qué tremendo. Ahora, puede ser que nosotros también tengamos seguidores de esta manera. Hay muchos hermanos de iglesia que incluso tienen eso de como Dios a pastores o a hermanos de iglesia que predican y apenas sale un video de ellos, lo siguen, lo comparten y lo ven. No sé si lo han visto, pero así ocurre. Hay personas como que son completamente seguidores de ellas y en vez de ser seguidores de Jesús, son seguidores de tal pastor, de tal hermano, de tal supuesto profeta que salió ahora, ¿cierto? Y así constantemente está surgiendo toda esta ola de seguir y adorar personas y eso es terrible. Hay personas que si alguien en un púlpito dice algo, para ellos es ley y lo cumplen así y dicen, en vez de decir escrito está o la Biblia dice así, ellos dicen, no, es que el pastor tanto dice así, el hermano tanto dice así. Y ellos no se pueden perder ningún video, se suscriben a todos sus canales, incluso hay hermanos que hoy día, y ese es un problema, que hoy día le están dando su diezmo a aquellas personas, a aquellos supuestos pastores, misioneros, hermanos, en vez de darlo a la iglesia. Y eso es tremendo. Y así, eso ya es lo último. Cuando ocurre eso, ya se nota que las personas están realmente dispuestas a darlo todo por aquellas personas, incluso a morir, incluso a ser abucheadas, incluso a sufrir vergüenza por aquellas personas en vez de Cristo. Y ese es un problema. Hay que tener mucho cuidado. Yo les digo, mis queridos hermanos, amigos, que hay que tener cuidado con eso, ¿ya? De seguir personas, porque las personas se equivocan, las personas, ¿cierto?, son frágiles, las personas pueden tener segundas intenciones. En cambio, el Señor Jesús, Él es Dios. Él no quiere nuestro mal, Él no quiere siempre nuestro beneficio, ¿ya? O puede que haya ciertos otros dioses dentro de nosotros, hay personas que adoran el dinero o su trabajo es lo mejor, ¿cierto? O su familia. Hay otras personas que adoran, ¿cierto? Sus cantantes, ¿cierto? Hay otras personas que son esclavas, ¿cierto? De lo sexual
y por ahí esconden ciertos sus pecados, o no pueden, ¿cierto?, librarse de ellos, y el sexo, ¿cierto?, es su Dios. Y así, puede ser que nosotros tengamos mismos dioses. ¿Cómo se ve esto? En dónde nosotros colocamos nuestro tiempo, en dónde nosotros colocamos, ¿cierto?, nuestro dinero, nuestra importancia. Hay personas que, por ejemplo, ya pueden tener una conversación súper bien, normal, pero cuando se meten con su político o con su equipo de fútbol, no, ellos lo defienden a muerte y nadie, ¿cierto?, puede ir en contra de lo que ellos dicen. Tremendo, de esa misma manera nosotros vamos fundando dioses. La música, los actores, directores de cine, cantantes, movimientos, idealistas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, al contraste de esto, ¿cierto? Miren lo que dice Apocalipsis 14. Si pueden buscarlo, por favor. Apocalipsis 14, versículo 1. Apocalipsis 14, versículo 1, hace un contraste y muestra un evento, ¿cierto? Muestra una imagen, porque recuerden que Apocalipsis completo es eh, una visión. Todo Apocalipsis son visiones, entonces no todo es literal, pero muestran imágenes bien interesantes, ¿ya? Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 1. Antes del mensaje de los tres ángeles ocurre esta escena, dice, después miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, imagínense. Aquí hay algunas imágenes, pero lamentablemente en internet yo no encontré imágenes, no sé por qué. Ningún pintor se ha aventurado a plasmar esta imagen, porque es una imagen tremenda. O sea, imagínense, sobre un monte grande, alto, el monte Sión, aparezca el Cordero y detrás de él 144.000 personas alabándole, siguiéndole, reconociéndole como su Salvador, como su Redentor, como su Señor, y siguiéndole por donde quiera que va. O sea, aquí hay algunas imágenes, acá hay una imagen, pero que no es exacta, parece Jesús. Bueno, el Cordero Jesús, obviamente. Y acá hay otras imágenes, pero bien antiguas, muy antiguas, de los siglos primeros, del siglo V, VI, donde aparece, ¿cierto?, el Cordero y abajo muchas personas detrás de él, ¿no? Adorándole, ¿cierto? Y siguiéndole donde quiera que va. Interesante. Acá se muestra el pueblo de Dios, verdaderamente. Y se ve solamente un grupo, no se ve a todo. Se ve un grupo, ¿cierto?, limitado de 144.000 personas siguiendo el Cordero, con el nombre, ¿cierto?, escrito de él en su frente, y también, ¿cierto?, de su padre, siguiéndole por donde quiera que va. Y las otras personas, ¿dónde están? Bueno, las otras personas están adorando a la bestia. Más adelante, ¿cierto?, en el mensaje de los tres ángeles, en el tercer mensaje angelical, aparece, ¿cierto?, el otro grupo de personas, los otros moradores de la tierra, que en vez de estar adorando, ¿cierto?, y siguiendo el Cordero, están adorando y siguiendo a la bestia, a la falsa imagen, al falso profeta, ¿sí? Ahora, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querida hermana, ¿dónde te encuentras tú? ¿Estás siguiendo el Cordero? ¿O estás siguiendo imágenes? ¿Estás siguiendo bestias? ¿Estás siguiendo imperios? ¿Estás siguiendo reinos? ¿Estás siguiendo gobiernos? ¿Música? No lo sé. Acá se da esta imagen. Y bueno, uno puede decir, ah, que pucha, esos son el grupo de los 144.000, eso es un grupo especial, pero en realidad esto ha sido toda una pelea dentro de nuestra iglesia. Yo lo veo de esta manera, y es una manera personal, una apreciación, ¿sí? No quiero que diga, no, es que el hermano Felipe dijo esto, no. Yo doy mi opinión, pero la Biblia muestra lo siguiente. El libro de Apocalipsis, como le digo, es un libro completo de visiones. No son literales. Por ejemplo, se ve un cordero. Sí, no es que haya un cordero, sino que el cordero es Jesús. No es que Jesús, ¿cierto?, se haya encarnado ahora, en vez de un hombre, ¿cierto?, ahora es un animal. No. Por ejemplo, aparecen los 24 ancianos, ¿sí?, que se cree que son seres de otros mundos y que se les reconoce como ancianos porque son sabios. Se ve, ¿cierto?, los cuatro seres vivientes que tienen imagen, ¿cierto?, de anciano, otro de león, otro, ¿cierto?, tiene otra forma, ¿cierto?, diferente, con alas, pero esas son solamente imágenes, es para mostrar algunos aspectos. No es que sea literalmente así. Por ejemplo, se muestra el trono de Dios, que tiene 1.000 ojos y que tiene ruedas sobre ruedas. No, no es literalmente así. ¿Ya? O el Espíritu de Dios que tiene ojos por todos lados. No, sino que son imágenes. Entonces acá 144.000 realmente no es un número literal. Según yo, no es un número literal, porque estos eventos no son literales. Acá el Cordero aparece de pie sobre el monte Sión y Jesús no va a tocar, ¿cierto?, el monte Sión, no va a tocar la tierra hasta su tercera venida. Porque Él va a venir por segunda vez, pero Él va a estar en el cielo.
y desde allá nos va a llamar a nosotros, y aquellos que hayan muerto creyendo en Él los va a llamar y ellos van a resucitar, pero Él nos va a tocar la tierra, ¿ya? Porque quizás Satanás va a tratar de demostrar eso y va a mostrar una segunda venida y que todos los medios aparezcan, que incluso aparezcan ángeles viniendo con Él, un concierto celestial, todo, pero Él estará acá en la tierra, tocando la tierra. Y engañará mucho diciendo, no, pero si aquí estoy. Se está transmitiendo mi venida a través de las redes sociales, a través de la televisión. Yo puedo hacer milagros, ¿cierto? Aquí están mis marcas de cuando yo fui crucificado, pero va a estar tocando la tierra. Acuérdense de eso, ¿ya? Jesús, cuando venga por segunda vez, no va a tocar la tierra. Solamente su tercera venida va a tocar la tierra, y aquí en esta imagen, que antes, mucho antes de su segunda venida, aparece que el Cordero está sobre el monte Sión, tocando la tierra, por lo tanto, yo infiero y creo que esta visión no es literal y que también los 144.000 tampoco son un número literal, sino que ejemplifica algo, ¿ya? ¿Cuántos, ¿Cuántas tribus habían en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento? 12 tribus. ¿Cuántos apóstoles fueron llamados por Jesús? 12. Si uno multiplica 12 por 2, adivinen qué número da. 144.000. O sea, mostrando de que el pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ahora está junto, que no es solamente la suma de esto, sino que es la multiplicación, ya que nosotros que estamos acá fuera de la Biblia, que nosotros estamos acá, ¿cierto? Después de 1000 años, después de 2000 años, somos también el fruto de este otro grupo, somos los descendientes del pueblo de Dios. Entonces, si juntamos todo, se da, ¿cierto? Toda esta universalidad, ¿cierto? Todo este conjunto, este aglomerado, ¿cierto? Esta multiplicación, que son los 144.000, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que no es un número literal, y si es 144.000 literal, es muy poco. Para mí es muy poco, ¿ya? Entonces, eh, entonces, como les digo, yo pienso, ¿cierto?, que estos son 144.000 que, que no son literales, que son el pueblo de Dios, ya no un linaje especial, porque algunos dicen que son especiales, pero yo no creo eso. Ya no puede haber un remanente, un grupo especial dentro del mismo pueblo de Dios. O es un grupo entero o nada. O todos hacen lo mismo, o todos guardan el mandamiento de Dios y tienen la fe en Jesús, o nada. Los que no, simplemente se van. Son, ¿cierto?, sacados en el zarandeo. ¿Ya? Eso es importante. Porque uno cree, bueno, es que si una persona es buena, ¿cierto?, cumple todo, menos un mandamiento, puede estar igual dentro del pueblo de Dios. No. Si una persona, ¿cierto?, bueno, es buen cristiano, es maestro de escuela sabática, hace mil cosas, pero no cumple la misión, puede estar también. No. Hay ciertas condicionantes que nos hacen ser parte del pueblo de Dios y otras que nos quitan, ¿cierto?, de ser el pueblo de Dios. Eso es importante. Ustedes mismos lo tienen que estudiar. Y acá el comentario bíblico, ¿cierto? Y en esta matutina que se llama Maranata, el Señor viene, página 254, que es una matutina de Ellen White, que aparece también esta cita en el comentario bíblico. Dice, esforcémonos con todo poder, con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144.000. Únicamente los que reciban el sello de Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la Santa Ciudad. Bien, qué interesante. O sea que podemos ser parte de los 144.000. Entonces, esforcémonos. No digamos, que ese grupo es un grupo especial, yo no puedo ser parte. No, acá dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos da para ser parte de este grupo. Entonces eso, mis queridas hermanas, amigos, el Señor viene. Y tenemos que reconocer al Señor, ¿cierto? A nuestro Señor Jesús como nuestro único rey, como nuestro único gobernante. Que seamos contados dentro de los 144.000 que siguen el Cordero donde quiera que va. En vez de estar adorando a la bestia, en vez de estar adorando imágenes, en vez de tener propios dioses, que nosotros podamos seguir al Señor y reconocerlo cada día como nuestro gobernador, como nuestro príncipe, como nuestro rey, como nuestro salvador. ¿Sí? Que cada día, cada mañana nos levantemos haciendo eso. En vez de levantarnos y ver lo primero que hacemos, ¿cierto? A veces es mirar el celular. En vez de hacer eso, que estemos con el Señor, que nos rindamos a Él. Podemos muchas veces ponernos de rodillas ante un partido de fútbol, ante algún cantante, pero no delante de Dios. Que no sea así. Así que eso, mis queridos amigos, hermanos, que Dios les bendiga.